Bien, buenos días a todos. Estamos en nuestro seminario de la Red Matemática Gracia, Grupos, Relatividad, Álgebra, Combinatoria, Integrabilidad y Aritmética. Nuestros coordinadores del seminario son Francis Mora y Gerior Félix. Y nuestra expositora del día de hoy es la profesora Jara Pantaz. Entonces, bueno, no sé si Gerior o Francis desean leer la biografía que estoy presentando aquí o el perfil de la profesora Jara y darle la bienvenida a cada uno de los participantes y en particular a la profesora Jara. Ya bien, bueno, no se ve el perfil, pero está bien. La profesora Jara es de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Es doctora en matemáticas desde el 2004 y tiene un máster en matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2001 y otro máster por la Universidad Nacional, Universidad Natal, escúchame, en Sudáfrica del 98 y su alma máster es la Universidad de EIGOT, Grecia, y ha sido profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como profesora asociada de la Universidad Politécnica de Cataluña. No, Muy le bien. damos la bienvenida y ya le cedo la palabra. Muchas gracias, Francis. Solo comentar que hice la licenciatura en la Universidad del Egeo, a Grecia, a la isla de Samos. Pues ya está. Voy a hablar hoy sobre un estudio que hice con mis colaboradores, profesor Amen de Irak, profesor Aziz de Irak, profesor Colin Christopher del Plymouth University y profesor Jaume Libre de Universidad Autónoma de Barcelona. Voy a presentar un estudio sobre dos familias paramétricas. En este estudio vamos a tratar del tema de la integrabilidad y de la linearización de estos sistemas. Pero antes de empezar, quería dar las gracias a los organizadores de este seminario, del seminario Grupos, Relatividad, Álgebra, Combinatoria, Integrabilidad, Aritmética, de pues, este seminario maravilloso. Quería dar las gracias a los organizadores para darme la oportunidad de presentar mi trabajo, especialmente agradecer al profesor Primitivo Acosta. Bueno, vamos, esperamos que funcionará todo. Vale. Pues voy a presentar el estudio de dos familias, tal como he explicado. La primera familia es el sistema 1. Como podéis ver, es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos tres ecuaciones, es un sistema 3-dimensional y la parte derecha de este sistema, observar que son polinomios, tenemos polinomios y además estos polinomios son polinomios de grado 2. Quiero decir que tenemos un sistema cuadrático, un sistema diferencial cuadrático de orden 1. Ahora bien, a la primera familia, observar que el primer polinomio está factorizado por X, el otro polinomio, el segundo, está factorizado con la Y, el tercer polinomio está factorizado con Z. Es un sistema muy especial, se llama sistema Tipus Lotka-Volterra, debido a los profesores Lotka, que en 1920 ha estudiado este sistema, y independiente, el profesor Volterra estudió este sistema en 1931, si no me equivoco. Pues estos sistemas son muy populares porque se han estudiado mucho. Son sistemas que a veces son modelos para el crecimiento, la evolución de poblaciones. En concreto, en 2 dimensiones es el famoso modelo de depredador-presa. Pero también son modelos que se usan a varias áreas de ciencia, como por ejemplo en química, hay reacciones químicas que se describen por este modelo. También en física, también en óptica, incluso, evidentemente con más dimensión, con más ecuaciones, en neurociencia.
Así que son sistemas que tienen muchísimas aplicaciones. Nosotros nos concentramos en el caso que los valores propios de la parte lineal pues es el 3, el -1 y el 2, por alguna razón. Esta es la primera familia. Después, una vez que presento la primera familia, vamos a explicar un poquito la segunda familia, que también es un sistema cuadrático, pero ahora los polinomios no tienen por qué factorizarse con la X, la Y y la Z. Es verdad que para ciertos valores de parámetros, esto sí que se puede factorizar, sí que podemos caer a la familia de Lotka-Volterra, pero en general no son Lotka-Volterra. Otra cosa que hay que observar en estas dos familias es que tienen muchos parámetros. Cada una de estas familias tiene 9 parámetros. Este tipo de sistemas, y especialmente los Lotka-Volterra, se han estudiado mucho en la literatura por varios puntos de vista. Por ejemplo, hay trabajos del Cairo-Limbre, Melanie-Langnier, etc. Hay mucha gente que han estudiado casos de Lotka-Volterra en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, han estudiado la integrabilidad, algunos trabajos han estudiado la dinámica o combinación de integrabilidad y dinámica. Quería destacar el trabajo de Bobienski y Solavec, donde considera 2 valores propios imaginarios, o destacar también el trabajo de Basov-Romanovsky, donde un valor propio es igual a 0. Pero además quería destacar un sistema Lotka-Volterra que está debido a mis colaboradores, Aziz y Christopher, que han estudiado Lotka-Volterra 3 dimensionales, pero con estos valores propios en concreto. Y observar que en estos casos que han estudiado, pues la suma de los valores propios es más pequeña que 2. Han empezado este estudio considerando valores propios a donde la suma es menor o igual a 2. Nosotros hemos querido continuar este trabajo. La familia que voy a presentar es un poco en esta línea, es una continuación del trabajo de los Aziz Christopher de 2012. También hay trabajos para sistemas cuadráticos más generales que no son Lotka-Volterra, que tienen estos valores propios, y también hay trabajos de Ducarico, Oliveira y Romanovsky que estudian un sistema cuadrático con estos valores propios. También a la literatura hay algunos casos de sistemas cúbicos, pero muy pocos. También quería comentar que hay muchísimos más trabajos. Yo solamente he indicado unos pocos, pero en definitiva hay muchísimos trabajos en la literatura. Pues voy a dar unas definiciones básicas para poder explicar los resultados de estos trabajos. Los valores propios, lambda 1, lambda 2, lambda 3, decimos que son resonantes. En este momento quería disculparme si mi castellano no es perfecto. Estoy acostumbrada a dar las charlas en inglés y por esto pido disculpas. Pues estos valores propios se llaman resonantes cuando satisfacen una condición de estilo 3. Quiero decir, cuando existen enteros no negativos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, enteros no negativos, de tal manera que satisfacen una ecuación como esta. En el caso que existen estos enteros, podemos construir monomios de esta forma. O sigui, estos números enteros son exponentes de las variables. Y estos monomios, este tipo de monomios, los llamamos monomios resonantes. Cuando estos valores propios, cuando el convex hull, el convexo de estos valores propios contiene el origen, decimos que estamos dentro del dominio de Sigue. Y si este convexo no contiene el origen, decimos que estamos en el dominio de Poincaré. Después, en los ejemplos, veremos la diferencia
a la hora de estar dentro del dominio Siegel o a la hora de estar dentro del dominio de Poincaré. Ahora bien, ¿por qué hemos considerado estos valores propios en concreto, el 3, menos 1 y 2? Pues primero porque queríamos hacer un trabajo diferente de los que habían en la literatura en este momento. Pero también hemos elegido estos valores propios 3, menos 1 y 2 porque estamos dentro del dominio de Siegel. Observarse que tenemos dos valores propios positivos y uno negativo. Y también, debido a que tenemos estos valores propios, es que tenemos dos resonancias independientes. Tenemos lo que se llama rango 2. Además, hemos elegido estos valores propios porque además, cuando restringes tu sistema en el plano i igual a 0, entonces obtienes un sistema dos-dimensional de esta forma. Observarse que el origen de este sistema pues, es un punto noda, es un nodo. O sea, quiero decir que las órbitas en el origen tienen las órbitas son de esta forma, tal como se vea en este dibujo. O sea, cuando nos restringimos en el plano 0, el origen es tipo noda y además observarse, debido a estos valores propios, no hay resonancias. Esto es importante porque veremos que en estos casos esta noda es linealizable. También, para completar, quería comentar que cuando restringimos este sistema en el plano x igual a 0 o en el plano z igual a 0, entonces estos dos sistemas, el origen en estos dos sistemas es tipo Sela y aquí sí que hay resonancias. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es estudiar la integrabilidad de este sistema, pero teniendo en cuenta el comportamiento nodal del sistema y teniendo en cuenta que también tenemos celdas. Vamos a dar la definición básica de este trabajo. Consideramos que el sistema con estos valores propios, con esta resonancia, es integrable en el origen si tú puedes transformar tu sistema en un sistema más sencillo, un sistema que tiene la forma 6, observar que los valores propios juegan un papel muy importante a las expresiones de este sistema 6. Así que tú empiezas con un sistema y si puedes transformarlo en la forma 6, entonces decimos que tu campo es integrable en el origen. Pero el tipo de la transformación que haces tiene que ser una transformación analítica y tiene que ser de la forma 7. Aquí con este símbolo consideramos términos analíticos que no son lineales, empiecen de grado 2. Esta función z que aparece aquí no es nada más que una expresión analítica de esta forma. ¿Qué entendemos? ¿Cómo interpretamos que el sistema es integrable al origen? Pues la interpretación que damos de este sistema es que lo transformas a un otro sistema y que tu sistema inicial, las órbitas de tu sistema inicial son equivalentes con las órbitas de un sistema lineal. Quiero decir que si el sistema es integrable al origen, su dinámica es muy sencilla, es la dinámica de un sistema lineal. Otra manera de ver esto es que cuando el sistema es integrable al origen, resulta que tiene dos integrales primeras escritas de esta forma. Fíjate la expresión de estas integrales primeras. Fíjate, los valores propios son exponentes, con un cambio de signo, son exponentes en estas integrales primeras. Estas integrales primeras no son arbitrarias. Fijaros que este sistema 6, el sistema fácil, por decirlo, el sistema sencillo, pues tiene exactamente esta integral primera. Y bien esta integral primera. Entonces, si el sistema sencillo tiene esta integral primera, el sistema inicial, el sistema grande, tendrá toda esta integral primera. Esta es la idea de la integrabilidad. Pero también voy a hablar
vamos a ver que a veces el sistema se linealiza en el origen, es linealizable en el origen cuando tú puedes encontrar un cambio analítico y tu sistema queda con este cambio exactamente lineal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta cita que tenías aquí es exactamente igual a 1, esto se anula, estos otros términos se anulan. Ahora bien, evidentemente, cuando un sistema es linealizable en el origen, también será integrable en el origen. Pero el contrario no siempre es cierto. Cuando un sistema es integrable en el origen, no siempre es linealizable en el origen. Vamos ahora a considerar este sistema de 3 ecuaciones. Sabemos que cuando tienes un sistema... Sabemos que cuando tenemos un sistema de esta forma, podemos asociar un campo con este sistema. Y una integral primera, bueno, aquí la definición no es estricta, pero simplemente recordar que una integral primera satisface la siguiente relación. Cuando aplicas el campo a la integral primera, a la expresión de la integral primera, pues cuando aplicas el campo el resultado es 0. Y quiere decir que el gradiente es ortogonal en el campo. El gradiente de la integral primera es ortogonal en el campo. Vamos a considerar ahora el concepto de la superficie algebraica invariante. Consideramos el polinomio ELA, polinomio en general en 3 variables, y ELA igual a 0 define una superficie, es algebraica en el sentido que está dada por un polinomio, y será invariante por mi campo que cuando derivo esta superficie, cuando aplico el campo a mi superficie, pues el resultado es que se factoriza con la misma superficie. El resultado es la misma superficie multiplicada por un polinomio. Este polinomio es especial y se llama cofactor. Los cofactores son polinomios muy importantes, pueden darse por las superficies, pero también se puede dar por otros objetos que son los factores exponenciales. Un factor exponencial es una expresión de esta forma, es el exponencial de una función racional. Entonces, será invariante por mi campo en el caso que yo lo derivo, hago los cálculos y resulta que el resultado se puede factorizar por el exponencial y otro polinomio. Este polinomio también es un cofactor. Entonces, los cofactores son polinomios importantes que provienen de la existencia de las superficies invariantes y de los factores exponenciales. Otro objeto que vamos a usar es el objeto de inverso de multiplicador de Jacobi. Pues un multiplicador de Jacobi es una expresión, no tiene por qué ser polinómica, no tiene por qué ser solo exponencial, podría ser combinación de polinomios exponenciales, pero en general podría ser otra cosa. Entonces, el inverso del multiplicador de Jacobi satisface la siguiente relación. Cuando lo derivas, cuando aplicas el campo, entonces haces los cálculos y resulta que el resultado se factoriza y el polinomio en el cual se factoriza no es cualquier polinomio, es la divergencia del campo. Con divergencia consideramos esta expresión. Entonces, en este trabajo vamos a usar mucho estos 3 objetos. ¿Por qué las superficies y los factores exponenciales son importantes? Porque cuando tengo muchas de ellas, si tengo unas cuantas superficies, tendré unos cuantos cofactores. Cuando tengo unos cuantos exponenciales, también tendré unos cuantos cofactores. Cojo todos los cofactores que tengo
Si puedo encontrar una combinación lineal de ellos, una combinación lineal igual a 0, entonces el teorema clásico me dice que existe una integral primera y esta integral primera la puedes construir por las superficies y por los exponenciales. Además, te dice una cosa adicional, que estos números que aparecen en la combinación no es nada más que los exponentes que aparecen a la integral. Así que este teorema es una manera que me ayuda a construir expresiones de integrales primeras, pero evidentemente se presupone que tú has encontrado superficies y factores exponenciales, cosa que no es una tarea nada fácil y no siempre existen estos objetos. Ahora hay un teorema general, aquí lo he escrito para campos polinomiales, que si tengo un campo en dimensión n, que este campo es polinomial y admite n-2 integrales primeras y además admite un multiplicador de Jacobi, resulta que puedes encontrar, resulta que existe una extra integral que es independiente de los que ya tenías. Así que cuando tienes n-2 integrales primeras y un multiplicador de Jacobi, existe otra integral primera, una extra integral primera, y total tienes n-1 integrales primeras. Este es un poco un teorema general. No es solamente para Lotka-Volterra sistemas, es un teorema general. En particular, para sistemas Lotka-Volterra, vamos a considerar este campo analítico, pero que es tipo Lotka-Volterra. Fíjate que la primera ecuación está factorizada con X, la otra con Y y la tercera con Z. Si suponemos que tenemos una integral primera de esta forma, analítica, si suponemos que tenemos un inverso de multiplicador de Jacobi, pero es especial, fíjate los exponentes que están en color azul, y si hay unas ciertas condiciones entre los exponentes de la integral primera y los exponentes del inverso de multiplicador de Jacobi, si se satisface esta condición, que es que el producto vectorial está lejos del cero, entonces tú puedes escribir, sabemos, por el teorema anterior, sabemos, va a existir una integral primera, pero ahora en estos sistemas Lotka-Volterra, esta integral primera la puedes expresar, puedes construirla usando simplemente los exponentes de inverso de multiplicador de Jacobi. Es uno menos los exponentes. Ahora bien, quería comentar que esta condición que aparece aquí te garantiza que esta integral es independiente de los anteriores, pero también una cosa que quería comentar, que cuando esto no se satisface, cuando esta condición no se satisface, pues no es muy grave, porque tú puedes construir esta integral y muchas veces existe y muchas veces es independiente de la que ya tenías. O sea, esta condición sí que te garantiza, pero si no la satisface, siempre puedes comprobar que existe la otra integral. Muy bien, para los sistemas Lotka-Volterra, estilo Lotka-Volterra, hay un teorema que te ayuda a construir una integral primera, pero para la linealización de Lotka-Volterra también hay un teorema que nos dice, si ya has demostrado que el sistema es integrable en el origen, y si en el caso que existe una función xi de esta forma, de tal manera que cuando aplicas el campo en esta función te sale un k, un múltiplo por una constante, te sale la misma función pero multiplicado con una constante, entonces el campo es linealizable. O sea que puedes transformarlo en un sistema lineal. Así que este es un teorema que lo vamos a usar también en nuestra familia. Entonces, muy bien.
tenemos una familia de Lotka-Volterra, tiene 3 ecuaciones, 9 parámetros, y nosotros queremos ver si es integrable en el origen. ¿Cómo vamos a encontrar las condiciones a los parámetros con las cuales condiciones existen las dos integrales primeras? Pues la manera de proceder es la siguiente. Pues queremos imponer que el sistema tiene dos integrales primeras especiales, dos integrales primeras de esta forma. Desenvolupamos en serie de potencias hasta una orden, hemos conseguido hacerlo hasta orden 18. Entonces, supongamos que estas expresiones son integrales primeras. Evidentemente van a haber obstrucciones. Cogemos todas las obstrucciones, que no es nada más que expresiones algebraicas a los coeficientes del sistema, y estas expresiones tienen que ser igual a 0. En todas estas expresiones buscamos los ceros de estas expresiones y lo hacemos usando bases de Krippner. Para poder resolver, para poder tratar estas condiciones, usamos Maple, paquetes algebraicos como Maple, Reduce, incluso el singular, para poder reducir estas condiciones. Una vez que tienes las condiciones, sabes que tienes las condiciones que son necesarias para que estas dos expresiones sean integrales primeras. Pero evidentemente lo que tienes que hacer es demostrar que estas condiciones que ya has encontrado que son suficientes. Falta demostrar que son suficientes. Entonces, para demostrar que son suficientes, tienes que ir caso a caso y tienes que aplicar varias técnicas. Nosotros, las técnicas que hemos aplicado es el método de Darboux, hemos usado la existencia de multiplicadores de Jacobi. A veces hemos podido hacer transformaciones para entrar en el dominio de Poincaré y a veces hemos usado el nodo linealizable. Esto para la integrabilidad, pero para encontrar las condiciones que tu campo es linealizable, pues trabajamos con una manera similar y pongamos que tenemos una transformación de esta forma, la cual nos lleva a un sistema lineal. Usamos bases de Krippner, programas como Maple, Reduce y Singular para calcular las condiciones. Entonces, para la familia Lotka-Volterra hemos encontrado todas las condiciones que tienen que satisfacer los parámetros. Vamos a ver la primera, el primer caso es muy complicado, como podéis apreciar. Tenemos tenemos nueve restricciones. Los parámetros tienen que satisfacer estas 9 restricciones para que el sistema es integrable en este primer caso. Observar que las restricciones son expresiones polinómicas a los coeficientes del sistema. Después hay casos más sencillos y total, todos los casos que hemos encontrado son 20 casos, son muchos. Así tenemos todas las condiciones y tenemos que estudiar estos 20 casos. Y además tenemos a qué casos el sistema es linealizable. Son algunos de los casos integrables y en el caso 1, algunos subcasos. Entonces, tenemos que estudiar todo esto caso por caso. No os preocupáis que no voy a explicar estos 20 casos en este seminario. Solamente explicar que nuestra tarea es agrupar estos casos. El caso 1, debido a su complejidad, la estudiamos aparte. La resta de los casos los hemos agrupado en 5 grupos. El criterio de agruparlos ha sido la forma de las expresiones de los sistemas y los métodos que estamos usando. Entonces, yo simplemente evitaré los detalles, intentaré entrar en estos casos, en estos grupos, y os voy a dar un poco una idea de cómo se trabaja, pero no voy a insistir a los cálculos. Vamos a empezar con el grupo 1, con el caso 1, perdón. Recordad que el caso 1 es un caso muy complicado, es un caso que tenemos 9 restricciones. 9 restricciones. Vamos ahora a ver cómo trabajamos. Pues resulta que en este caso 1, el sistema
tiene una superficie invariante. Tiene esta superficie invariante con este cofactor en concreto. Quería convencerlos que esto es así. Pues para ver que esto es una superficie invariante, tienes que aplicar el campo y te tiene que salir la misma superficie multiplicado con este polinomio. Entonces, coges esta expresión y la escribes, la reorganizas, y para que sea 0, quiere decir que este coeficiente, el coeficiente 1, el coeficiente 2 y el coeficiente 3 tendría que ser 0. Pero claro, tienes que tener en cuenta que tú tienes unas cuantas restricciones. Tienes 9 restricciones. Entonces, la manera de proceder es cada uno de estos coeficientes los tienes que dar como combinaciones lineales de tus restricciones. Como que estas restricciones son 0, el resultado es que estos números son 0, esta expresión es 0, quiero decir que has comprobado que esta es una superficie invariante. Espero que os he convencido. Entonces, ¿por qué es importante tener esta superficie? Porque una vez que tengo esta superficie, pues resulta que aplicando el teorema, el método del Darboux, resulta que hay una combinación lineal entre los cofactores y puedo construir las integrales primeras. Las integrales primeras, hay dos integrales primeras, son a la forma que yo a la forma deseable, a la forma que quería, y son integrales primeras que dependen de los planos y también de esta superficie invariante. Y son funcionalmente dependientes. Así que en el caso 1 hemos podido demostrar la integrabilidad gracias a la existencia de este plano, de esta superficie invariante. Vamos ahora en el grupo 1. Aquí hay dos casos, por ejemplo, os explico el caso 2. ¿Cómo son las ecuaciones en este grupo 1? Pues resulta que la segunda ecuación, la y, depende solo de y, no depende de la x y de la z. Esto es importante. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Pues depende cómo son la resta de los parámetros. Tú puede ser que encuentras dos superficies invariantes y con estas dos superficies invariantes construyes dos integrales primeras. O a veces hay una superficie invariante y un factor exponencial con los que usas para construir integrales primeras. O a veces hay dos exponenciales y con estos puedes construir las dos integrales primeras. Así que existen en este caso suficientes ingredientes para construir las integrales primeras. Entonces aquí ya tienes que el sistema es integrable en el origen. Ahora bien, también hemos encontrado esta función xi que cuando la derivas te sale menos una vez la misma función, menos una vez que es una constante. Entonces, debido al teorema que os he explicado anteriormente, el campo además de ser integrable es linealizable. En el grupo 2, ahora la cosa es diferente. En el grupo 2, observar que tenemos una ecuación, esta ecuación, la tercera ecuación, que solamente depende del z, no depende de las otras dos variables. En este caso, se puede encontrar una superficie invariante, que es esta, y se puede construir una integral primera. Pero además, usando esta superficie, se puede demostrar que existe un inverso de multiplicador de Jacobi. Entonces, como el sistema es Volta-Volterra, por nuestro teorema, y debido que se satisface la condición del teorema, podemos construir la otra integral primera simplemente haciendo uno menos estos exponentes de los exponentes del multiplicador de Jacobi. Así que hemos hecho uno menos y tenemos la expresión de esta integral primera. Ahora bien, tenemos dos integrales primeras. Trabajando con estas dos integrales, trabajando un poco, podemos obtener nuestras integrales, las que queríamos, de la forma que nosotros las queríamos. Así que el sistema es integrable en este caso y existe una función xi que cuando la derivas
te sale la misma función xi multiplicado por una constante. Entonces, estos casos son linealizables. Ahora, en el grupo 3, la primera ecuación contiene solo ejes, no contiene las otras variables y es muy similar del anterior caso. Puedes tener una integral primera y un multiplicador de Jacobi y gracias a este multiplicador de Jacobi puedes construir las dos integrales y además puedes demostrar que el campo es linealizable. El grupo 4 es más complicado. En este grupo 4 observar que la primera ecuación y la tercera ecuación no contienen la variable y. Entonces, este caso lo quería presentar, a ver si voy a parar un momento esta presentación y voy a presentar una pizarra. Voy a hacer stop share y ahora share screen. Espero que podáis ver mi pizarra. ¿Sí? ¿La podéis ver? Sí, correcto. Correcto. Vale. Muy bien. Pues aquí tenemos el caso 8, es el sistema. Hemos dicho que la primera ecuación y la tercera ecuación no contienen la variable y. O sea, estas dos ecuaciones representan un sistema dos-dimensional, es un noda, no hay resonancias. Entonces sabemos que si tienes un noda dos-dimensional sin resonancias, se sabe que existe un cambio analítico que linealiza estas dos ecuaciones. Entonces, las dos ecuaciones ya están linealizadas. Ahora, si tú pudieras, linealizar la segunda ecuación, hubieras acabado. Así que ahora el trabajo es encontrar un cambio de variable para linealizar la segunda ecuación. ¿Cómo lo vamos a buscar este cambio? Pues una manera de buscar este cambio es coger la nueva variable que sea de esta forma y dividido por una expresión, y esta expresión quiero que sea una superficie invariante. Voy a buscar una superficie invariante de esta forma. Las A y las B tendrían que ser funciones analíticas de estas dos variables, de las X y de las Z. Pero además, esta superficie que la quiero buscar tenía que ser como cofactor esta parte. Si el cofactor tenía que ser especial, tenía que ser exactamente esta expresión. Si puedo encontrar una superficie de esta forma y con este cofactor, el problema acaba. ¿Por qué acaba? Porque si observas que si derivas la nueva variable y aplicas la regla, pues la i dot, la i', pues usas esta ecuación, la sustituyes por la ecuación, es menos 1 más el cofactor. La ELA, el hecho que es una superficie invariante, usas la definición de la superficie invariante. Después deshaces el cambio de variable y observas que hay cancelaciones y te queda menos y. Quiero decir que este cambio, de tal manera que lo hemos elegido, va muy bien porque linealiza la segunda ecuación. Entonces, el objetivo es poder demostrar que existe esta expresión, es invariante del sistema con este cofactor y las A y B tienen que ser funciones analíticas. Para que esté bien definido ese cambio, también pedimos una condición adicional. Entonces, ahora tendríamos que concentrarnos en estas expresiones. ¿Qué quiere decir que esta expresión es una superficie invariante? Aplicamos la definición. Entonces, en la prima se tiene que derivar la expresión y de ser invariante, pues sustituimos el cofactor y la superficie. Reorganizamos y observamos que esta expresión aparece a los dos lados, hay cancelaciones y total nos queda esta expresión. Separamos respecto a la variable y podemos hacerlo porque las funciones a y b solamente dependen de las x y z, así que podemos separar respecto a la variable y.
hacemos la separación y obtenemos dos ecuaciones. Ahora nos concentramos en la segunda ecuación. Observamos que a la segunda ecuación podíamos buscar la función a como si fuera exponencial de otra función analítica, exponencial de la alfa. Entonces, si lo buscamos de esta manera, esta función alfa tendría que satisfacer una ecuación de esta forma. Ahora, escribimos la función alfa como serie de potencias. Sustituimos la serie de potencias en esta expresión y observar que la segunda parte, debido que la segunda parte es analítica, lo escribimos en forma de serie. Entonces, esta serie tiene que ser igual con esta serie, pero esta es analítica. Esto, como que esta serie es analítica, esto quiere decir que la serie con las alfas será convergente. Como esta serie es convergente, la serie con las alfas sería convergente, pero si la serie con la alfa es convergente, la A es convergente. Entonces, la A la podemos escribir de esta forma. Ahora sustituimos la A en la segunda ecuación. Y la B la podemos escribir como una serie, la podemos representar como una serie de esta forma. Y debido a la ecuación podemos ver que los coeficientes del B están relacionados con los coeficientes de las A's. Y quiere decir que esta serie también es convergente. Total, hemos demostrado, usando argumentos de series, hemos demostrado que este cambio es un cambio analítico y linealiza la segunda ecuación. Conclusión, hemos linealizado el sistema y como es linealizable, también es integrable. Ahora dejo a esto y voy aquí otra vez. Voy aquí. Ahora supongo que podéis ver el formato PDF de la presentación. Sí, está bien. Y este era el grupo 4 y ahora voy en el grupo 5. El grupo 5 es el grupo más amplio, pues tiene 10 casos. Yo solamente os voy a dar una idea de un caso. Aquí observar que las tres ecuaciones son complicadas, son mezcladas, todas las variables, y normalmente la manera de trabajar es ir caso a caso e intentar descifrar qué pasa en todos estos 10 casos. Pues en este concreto, aquí presento el caso 11, pues hacemos un cambio de variable y el sistema se transforma a la expresión 12. La diferencia entre el sistema inicial y el sistema 12 es que aquí los valores propios estaban en el dominio de Sinckel, pero el origen está en el dominio de Sinckel, pero aquí no, aquí estamos en el dominio de Poincaré. O sea que con esta transformación, el origen lo hemos pasado en el dominio de Poincaré. Y ahora, ¿cómo se trabaja en estos casos? Pues vamos a ir a la pizarra. Voy a parar aquí. Ahora estoy a mi pizarra y voy a ir en el caso 11. Supongo que podéis ver la pizarra. Pues este es el sistema después de la transformación. Bueno, sí, el origen está en el dominio de Poincaré. No podemos decir directamente que el sistema es integrable, que es linealizable. ¿Qué es lo que pasa ahora allí? Pues pasa que resulta que existen monomios resonantes. Hemos comprobado, hemos hecho los cálculos, ¿no? La tercera ecuación puede tener estos monomios y la primera ecuación puede tener otro monomio resonante. Vamos a ver que los coeficientes de esos monomios son 0. Pues resulta que a la tercera ecuación, como la z es invariante,
la z es invariante, directamente estos monomios, los coeficientes de esos monomios, para tener la z invariante tienen que ser 0. Así que estos monomios ya nos preocupan. Pero ahora vamos a la primera ecuación. Puede ser que aparezca este monomio. ¿Qué hemos hecho? Pues restringiendo el sistema en z igual a 0, el sistema restringido dos-dimensional, pues hemos calculado con el Maple, usando el Maple, hemos calculado la forma normal y hemos comprobado que el coeficiente de este monomio que es 0. Así que una vez que hemos comprobado y que hemos justificado que no existen estos monomios resonantes, pues este sistema, sabemos ahora que en este sistema existe un cambio analítico y lo elegimos de esta forma, y con este cambio analítico el sistema se linealiza a las nuevas variables. Entonces, en las nuevas variables, el sistema linealizado tiene dos integrales primeras, una es esta y la otra, bueno, esta si está mal escrita es una y, esta es una y, pues tenemos estas dos integrales. Y trabajando con estas dos integrales podemos obtener otras formas, otra expresión de la integral primera. Así que el sistema transformado tiene estas dos integrales primeras. Pero yo ahora tendría que trabajar un poco más para volver a las expresiones de las integrales primeras del sistema inicial. Esto se puede hacer, simplemente se deshace la transformación, pero antes de deshacer la transformación hay que observar una cosa. Hay que observar que este campo es un campo simétrico, tiene esta simetría. Y es fácil de observarlo porque aquí la X está en cuadrado, término par, aquí está en cuadrado, término par, y aquí está en cuadrado también. Esto es importante decirlo porque esto nos indica que debido en esta simetría, este término aquí tenía que ser impar en ejes y estos dos términos tenían que ser par en ejes. ¿Y por qué tiene que ser? ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú intentas de las expresiones de las integrales primeras que tienes, intentas deshacer los cambios de variables, tienes que ser capaz de factorizar y eliminar ciertas expresiones. Y para poder hacer esto, tienes que usar la simetría. En definitiva, el sistema en el caso 11 lo puedes linealizar, pero también puedes volver hacia atrás, y puedes tener las integrales primeras. Voy a parar ahora aquí. Bueno, así que hemos acabado la primera familia. Y ahora que hemos acabado la primera familia, simplemente hacer un resumen de lo que hemos hecho. Hemos encontrado el caso 1 y 5 grupos más. ¿Cómo los hemos clasificado? Pues hemos considerado el grupo 1, donde tú puedes construir dos integrales primeras tipo Darboux. El grupo 2 y el grupo 2 y el grupo 3, donde puedes construir una integral primera de Darboux y un inverso de multiplicador de Jacobi. El caso 4, donde aparece un nodal linealizable. El caso 5, donde aquí son muchos casos, intentas encontrar un cambio de variable para mover tu origen en el dominio de Poincaré y después intentas trabajar y encontrar las integrales primeras. El objetivo de este trabajo es entender los mecanismos de la integrabilidad, entender cómo se tiene que trabajar. Como habéis comprobado, es un procedimiento bastante laborioso y bastante costoso de tiempo. Ya nos ha costado bastante tiempo a poder hacer todos estos casos. Hemos llevado unos cuantos años trabajando con este problema. La segunda familia no tengo mucho tiempo, simplemente comentar dos cosas. Pues la segunda familia es una familia que no es Lotka-Volterra, entonces estos resultados relacionados con Lotka-Volterra ya no se pueden aplicar. Solamente indico que hemos encontrado las condiciones, hay 11 casos para estudiar y la mayoría de los casos
a la mayoría de los casos el sistema es linealizable. Y simplemente decir que hay casos donde sí que tienes una integral primera y puedes encontrar transformaciones que te linealizan las dos ecuaciones. O sea que aquí la primera ecuación y la tercera ecuación la he podido linealizar. Las variables están mezcladas, como podéis observar. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, la segunda ecuación, hemos visto que hemos podido encontrar una solución particular y usando esta solución particular hemos encontrado el cambio que nos linealiza la ecuación. Así que a veces, usando una solución particular, puedes usarla para linealizar la ecuación que te falta. Esto es un argumento que no lo teníamos en los sistemas Lotka-Volterra. Después, para linealizar estos sistemas, hay un teorema que te dice que si tú puedes linealizar las dos ecuaciones, pero hay una ecuación que está escrita de esta forma particular, pues si puedes resolver estos dos sistemas, si puedes encontrar alfa y gamma, resulta que el sistema se linealiza. Por ejemplo, tengo este sistema. Aquí sí que podéis comprobar que la primera y la tercera ecuación es un nodal linealizable. Entonces la primera y la tercera ecuación la puedes linealizar. Así que la primera y la tercera están linealizadas y la segunda ecuación es justamente tal como está en este teorema. Entonces, lo que ahora tenías que hacer es intentar resolver este sistema. Para resolverlo, consideras gamma que sea, debido a esta expresión, consideras gamma que sea a la exponencial de una función escrita en serie de potencias. Debido a esta ecuación y debido a que la A ya sabes que es una función analítica, debido a esta expresión, puedes ver que esta serie es convergente. O sea, en total, la gamma es convergente. Usando ahora la otra ecuación, demuestras que la alfa también es una función analítica. Así que demuestras que esto es verdad, aplicas el teorema anterior y el sistema es linealizable. Pero si el sistema es linealizable, también será integrable. En el origen, quiero decir. Y por acabar, un caso, el último caso, es este. El último caso que quiero presentar es este. Aquí hemos podido calcular algunas superficies invariantes, pero cuando este valor de parámetro, cuando A es igual a menos K, hemos podido encontrar un cambio de variable que se da por esta fórmula. Y quería que observasteis que este cambio, estas LA1 y LA2, son superficies, pero no son fáciles de encontrarlas. Podéis ver que aquí aparecen estas raíces. Este caso, el caso 10, la verdad que nos costó bastante tiempo a poder tratarla. Después tengo más cosas, pero quizás he pasado el tiempo y pido disculpas de haber tardado tanto. Quería comentar al final que los dos trabajos que he presentado están publicados, el primero en el Mediterranean Journal y el otro en el Journal of Dynamical Systems. Pues esto es todo, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Ahora vamos a abrir una sesión de preguntas. Si algunos tienen preguntas, pueden levantar la mano o abrir el micrófono, por favor. Si no hay preguntas, me apetecería... Sí, hola. Sí, sí. Hola, Jara, ¿qué tal? Hola, Juan, ¿qué tal? Bien, bien, vamos a ver. Bueno, la charla es muy combinatoria, ¿no? O sea, es un trabajo muy combinatorio por lo que veo, ¿no? Es interesante, Sí. con muchos casos diferentes, ¿no? Utilizando herramientas diversas también, ¿no? Entiendo que sea un trabajo que haya llevado tiempo, ¿eh? Los dos trabajos han llevado años de trabajo, sí. Entiendo los dos, o sea, es lógico también, ¿no? Es normal.
Me ha llamado la atención, por ejemplo, la cuestión de en las definiciones que dais, cuán explícitos son los cambios. Por ejemplo, el caso para la linealizabilidad, ¿no? ¿Cuán Sí, explícitos son los cambios? Es decir, son cambios analíticos, pero los cambios podéis obtener en algunos casos explícitos más o menos o dejáis la serie. sí, hay casos en los cuales los tienes explícitamente, pero hay casos que no. De acuerdo. Y análogamente, claro, en el caso de las integrales primeras, en el caso integrable, que es una extensión de alguna manera, ¿no? Entiendo, Sí, vaya. sí. De acuerdo. Entonces, Por aquí va la cosa, sí. sí, me dio la impresión. Entonces, lo que sí me ha llamado la atención es que en el ejemplo que has puesto en pizarra, del caso 8, ¿verdad? Que teníais, Sí, entonces sí. me ha llamado la atención que justo la superficie invariante que tenéis es una superficie singular del cambio. Si he entendido bien. Singular en el Sí, sentido que es una superficie polar. Está en el denominador, precisamente. vale. Voy un momento a volver a mi pizarra, ¿de acuerdo? Al 8, sí. Stop share, share screen, la pizarra hasta aquí, share. Vamos ahora aquí. Sí, Sí, a ver si el caso fíjate, 8. Sí, ese denominador que aparece ahí de A más B, exacto. para evitar problemas, fíjate que hemos puesto esta condición A de 0, 0 igual a 1. Vale. Y además, cuando has visto aquí quizás los cálculos, fíjate que la A la hemos cogido de esta forma, debido a esta Ya, condición, para ya. evitar problemas justamente. Ya. No, si no es una crítica, ¿eh? Es, No, es un comentario, está muy bien, gracias. es una observación que en ese caso 8, en ese denominador que tenías justamente, ¿verdad? Parece que tenías como una superficie polar, por decirlo así. Esta es la Esta de superficie. ahí, exactamente. Exactamente, esta es. Sí, Y sí. la A empieza de 1. Ya, pero que es una superficie, digamos que es como una extensión, es una técnica que Ah, suena un poco a la PLD de alguna manera, pero en el caso de sí, varias sí. variables. En el caso de varias variables. Y justo la invariante que te da ahí me llama la atención porque en algunos casos que nos hemos encontrado nosotros cuando trabajamos con problemas de integrabilidad, con Ramis y demás, ¿no? Me llama la atención que Ramis tenía la idea que en algunos casos justo por decirlo así, la curva invariante que teníamos venía dada por zonas polares, por decirlo así, por curvas polares dentro de la integral. Simplemente es una analogía, no es más que una analogía, pero bueno, me parece interesante que aparezca ese hecho y que a lo mejor ese hecho no es tan especial, digámoslo así. Quería comentar que es muy complicado encontrar las superficies. Como voy a ir a la charla un momento, dejo de presentar aquí. Yo a ver, voy a ir, clic. En el primer caso, os he mentido un poco, pero lo hice precisamente. Os he mentido en qué aspecto. Yo os he explicado cómo se comprueba que es una superficie invariante. Y la comprobación no es fácil. Pero no es explicado cómo he encontrado esta superficie. Encontrar la superficie y el cofactor a cada vez que tienes un caso no es fácil. Comprobarlo, pues sí, os lo he comprobado. En una transparencia os lo he comprobado. Pero encontrar estos objetos nos ha costado trabajo. Y en este aspecto quería comentar que estamos contentos de haber hecho esos trabajos, pero también queremos decir que quizás faltan más cosas de hacer. Sí, los coautores anteriormente han hecho casos. Hay gente en la literatura que han trabajado en este aspecto. Para los Lotka-Volterra hay resultados. Pero aún falta mucho en entender, no se trata de hacer cálculos, se trata de entender cómo atacar este tipo de problemas. Y yo pienso que estamos muy lejos en entender. Por eso comentaba que... Quizás hace falta algo diferente. Por eso comentaba que a lo mejor el hecho de que aparezcan, que las Sí. superficies invariantes sean objetos de tipo polar, a lo mejor no es tan extraño, digámoslo Sí, así. puede ser.
puede ser que es una ventana. No sí, es sí, tan puede ser. extraño, ¿no? O al menos un enfoque posible, digámoslo así. ¿De acuerdo? Ujú. Era Sí, solo sí. esto. Gracias, Jara. Aprovecho de comentar también que los trabajos de hace años han salido por sistemas dos-dimensionales y se han aplicado mucho a entender estos mecanismos de integrabilidad a sistemas dos-dimensionales en el caso del problema de centra focus, de centro focus, debe ser en castellano. Aquí se han intentado entender los mecanismos de integrabilidad para poder distinguir entre centro y focus. Estas técnicas se intentan aplicarlas a sistemas tres-dimensionales y van un poco en esta línea. Muchas gracias, doctor Morales. Profesora Jara, ahí, Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Alberto Reyes, Ok, ¿de dónde nos visita, Alberto? de Barranquilla, Excelente. como Adelante. representante de la Universidad del Atlántico. Profesora Jara, de pronto la pregunta que yo tenía era, bueno, respecto a dos conceptos. O sea, de pronto la pregunta era más, ¿dónde podríamos profundizar un poco esta parte del primer concepto, que es la primera vez que lo escucho, no sé, el concepto de resonancia y sus pues, efectos en cuanto a la parte topológica de las órbitas de un sistema? Y la otra pregunta es si de pronto hay pues también sobre bibliografía donde podamos estudiar esto de cuando ya tenemos garantizada la integrabilidad, tenemos la integral primera, entonces la construcción, o si de pronto hay algunas técnicas para la construcción de la transformación que nos permita obtener el sistema linealizado, de pronto La segunda pregunta es muy complicada de contestar. no hay como tal un... Sí, porque todos los autores a los artículos cada vez vamos buscando, una vez que tenemos que el sistema es integrable, intentamos encontrar la transformación. ¿Cómo se encuentra esta transformación? Pues no es nada fácil. Como tú has dicho, voy al final, perdón, pues no hay una manera, un método para encontrar esta transformación. No hay un método. Cada vez vas intentando, probando cosas. O como aquí, yo aquí sabía que el campo es linealizable y para calcular esta transformación que me lo linealiza, tuve que hacer cálculos y probar cosas y probar cosas. A veces la transformación proviene por exponenciales, a veces con cosas algebraicas, a veces con cosas que tienen raíces. No sé una manera estándar, no hay una manera para poder hacerlo. Yo por lo menos no me la sé. Y esta es una parte complicada de este trabajo. Ahora bien, sobre la primera pregunta, sobre los conceptos, un libro clásico es el libro de Yakovenko-Lyasenko, de los profesores Yakovenko-Lyasenko, aunque quizás es un poco... Es un libro que tiene todas las definiciones, es un libro muy completo. Después hay el libro de Romanowski y Schaefer sobre cómo se producen cálculos algebraicos. Y si además quieres más literatura, si me escribes un email, yo te puedo indicar exactamente varias referencias. Muchísimas gracias. Y estaría encantada de enviarte la literatura. Muchas gracias, Alberto. Bien, cabe decir que el doctor Morales nos escucha desde España, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y también está involucrado directamente en el doctorado que estamos realizando en la República Dominicana. Él nos está asesorando junto a Primitivo, a Mía y a Lía, que creo que también está por ahí. Bien, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer unos comentarios. Primero, pues,
agradecerte, Jara, por esta magnífica conferencia. De verdad, no es una frase de cajón, sino que he podido comprender, aunque llevamos años trabajando, pues siempre el escuchar las conferencias como que dice uno, ah, ya entiendo por dónde va. Hay muchas cosas que me llaman la atención en este trabajo, y es precisamente que mencionaste las bases de Grebner, y yo me estaba preguntando, ¿dónde aplica las bases de Grebner? Y claro, luego ya cuando vi la cantidad de cálculos monstruosos, la factorización de polinomios en varias variables, dije, ajá, es allí donde se tiene que utilizar. Si no utilizas el paquete de Grebner, no vas a poder encontrar las soluciones, porque necesitamos reducir, ¿verdad? Y por eso, al haber familias, al haber parámetros, te van a dar, si fuese un solo parámetro, solo tienes que resolver una ecuación polinómica en una indeterminada. Pero al haber dos o más parámetros, ya el asunto se complica. Y tienes allí familias hasta de 9 parámetros. Digo, Exactamente. wow, o sea, esos primeros cálculos y además buscar la dependencia algebraica entre ellos, cuándo se anula, cuándo no se anula, y precisamente esa raíz cuadrada que te aparece allí es resultado de algún discriminante Sí, que tiene que aparecer por allá, y tú dices, ok, o sea, claro, porque el campo es cuadrático. Entonces, como sí. los campos son cuadráticos, ahí vas a tener este tipo de cosas. Me llama poderosamente la atención las rectas invariantes que te aparecen en el Log-Volterra, x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Lo cual te da una riqueza bastante interesante, y también el caso resonante, ¿no? Esos casos de resonancia. Y sí, tomaré nota también de las referencias que le mencionaste, Alberto, porque pues tal como hace parte de nuestras líneas de trabajo aquí en la República Dominicana y en la red Matemática Gracia, la integrabilidad parte, pero también aquí se utiliza mucha combinatoria. Aquí hay mucha combinatoria que juega un papel fundamental que se puede explotar también. Entonces, ahí hay elementos muy, muy importantes. Una pregunta concreta solamente es, digamos, cuando en estos casos tú puedes tener estos sistemas tridimensionales que se pueden como separar o desacoplar en uno unidimensional y otro en el plano. O sea, es posible para estos casos tener parámetros que te permitan esa separación. O sea, como decir desacoplas como uno de una y otro de dos. Sí, han habido casos, como por ejemplo, A ver si fue que no lo vi bien. mira, aquí por Ah, ejemplo, sí, tienes uno allí, exacto. Ese está desacoplado, y entonces solamente basta con resolver ese allí y estudias el campo en el plano. de Sí, hecho, de ajá. hecho, sí, se hace. De hecho, tal como he comentado, yo he separado en 5 grupos los casos. Ujú, ujú. Depende de cómo son las ecuaciones, porque de Mm, alguna manera tienes que clasificar el trabajo, si no, tienes que clasificarlo. Entonces, sí, depende cómo son las ecuaciones, ujú. tienes un método u otro método. Sí, Vale, la forma de las el caso que ecuaciones, mencioné es el G4, ¿verdad? Que es cuando lo tenemos un 2D. sí. Ah, ok. Por ejemplo, el caso 2, el caso 3, en el caso 2, la X ecuación solamente tiene X, está desacoplada. Ok, El grupo 3, la ecuación Z, solo tiene Z, está desacoplada la Z. ok. El caso 1, la Y no tiene X, no tiene Z, está desacoplada, pero también hay que jugar con el hecho que cuando en esta ecuación cuando pones Y igual a 0, es que te queda un nodo, un Ujú, nodo. ujú. Entonces, este carácter también lo tienes que tener en cuenta. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Primitivo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer presentar mi trabajo en vuestro seminario. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Bien, parece que no hay más preguntas. Nada, Jara, agradecerte nueva vez por tu charla. En verdad, particularmente me gustó mucho como aprendiz
esta área. Más adelante estaré preguntándote otras cosas porque tengo que leer bastante, pero me gustó y entiendo que estuvo bastante claro para la complejidad y te agradezco en nombre del grupo. Muchas gracias, querido. Bien, pues entonces damos por concluida la charla y nos vemos en el próximo encuentro.